La noche que mis padres me echaron de casa, mi madre ni siquiera me miró a los ojos. Solo dejó mis maletas afuera y cerró la puerta. Después de todo lo que hice por ellos. Después de haberles dado mi juventud, mi dinero, mi vida entera. Y lo peor. Ni siquiera fue por dinero. Fue porque ya no les servía. Pero eso no fue lo peor. Lo que descubrí esa misma noche me dejó helada. Mi nombre nunca estuvo en la casa que yo había pagado durante 8 años. Todo estaba a nombre de mi hermano menor. El mismo hermano que jamás trabajó un solo día. Esa fue la noche en que entendí algo. Yo nunca fui una hija para ellos. Fui una inversión. Y cuando decidí vengarme, destruí el secreto que mi familia había ocultado durante más de 20 años. Me llamo Valeria. Tengo 32 años. Y durante casi toda mi vida creí que mi obligación era salvar a mi familia. Mi padre perdió su negocio cuando yo tenía 17 años. Recuerdo perfectamente aquella noche. Mi madre llorando en la cocina. Las llamadas de los bancos. Los gritos. Las amenazas. Y mi padre sentado en silencio, como si el mundo se hubiera terminado. Ese mismo día dejé la preparatoria para trabajar. Solo será un tiempo, me prometieron. Mentira. Ese tiempo duró 13 años. Trabajé en cafeterías. En tiendas. Después en una oficina. Luego conseguí un empleo mejor en una empresa financiera. Mientras mis amigas viajaban, yo pagaba recibos. Mientras otras mujeres construían sus vidas, yo mantenía a 4 adultos que nunca aprendieron a mantenerse solos. Porque sí. Incluso mi hermano Daniel dependía de mí. Daniel era el bebé de la familia. El favorito. El intocable. Mi madre siempre decía: tu hermano nació para cosas grandes. Curioso. Porque las únicas manos destruidas de tanto trabajar eran las mías. Pero yo seguía ayudándolos. ¿Por qué? Porque estaba desesperada por recibir amor. Y las personas manipuladoras saben exactamente cómo alimentar esa necesidad. Cada vez que quería ahorrar dinero, mi madre enfermaba. Cada vez que intentaba independizarme, mi padre tenía una emergencia. Cada vez que conocía a alguien, Daniel necesitaba ayuda. Era un ciclo perfecto. Un ciclo diseñado para mantenerme atrapada. Pero yo no lo veía. Hasta que apareció Andrés. Andrés era diferente. Tranquilo. Paciente. Y fue la primera persona que me hizo una pregunta que nadie me había hecho jamás. ¿Y tú cuándo vas a vivir tu propia vida? Esa pregunta me persiguió durante semanas. Porque no tenía respuesta. Una noche llegué agotada del trabajo. Había trabajado 12 horas seguidas. Y encontré a Daniel jugando videojuegos en la sala mientras mi madre cocinaba. ¿Pagaste la tarjeta?, me preguntó sin siquiera saludarme. Ni hola. Ni gracias. Nada. Solo dinero. Sentí algo romperse dentro de mí. Por primera vez. Pero todavía no despertaba del todo. El verdadero golpe vino meses después. La empresa donde trabajaba anunció recortes. Y yo estaba aterrada. Porque si perdía mi trabajo, toda mi familia caería conmigo. Recuerdo llegar a casa llorando. Temblando. Esperando apoyo. Mi madre me miró y dijo: pues más te vale no perder ese empleo. Ni siquiera preguntó cómo me sentía. Solo le preocupaba el dinero. Esa noche Andrés me abrazó y me dijo algo que cambiaría mi vida. Ellos no te aman, Valeria. Aman lo que les das. Me enojé. Lo defendí. Le dije que no entendía a mi familia. Y él guardó silencio.
Ahora entiendo que ya veía cosas que yo no quería aceptar. Pero eso no fue lo peor. Semanas después descubrí algo devastador. Mi padre había vuelto a apostar. Otra vez. Y debía una cantidad enorme de dinero. Cuando lo confronté, comenzó a llorar. Lo hice por la familia. Siempre la misma frase. Siempre la misma manipulación. Mi madre empezó a suplicarme. Si no nos ayudas, perderemos la casa. Y yo, otra vez, cedí. Saqué un préstamo gigantesco. Uno que terminé pagando sola. Mientras Daniel subía fotos en restaurantes caros. Mientras mis padres fingían normalidad. Y mientras yo me destruía lentamente. Pero el universo siempre deja caer las máscaras tarde o temprano. Y la máscara de mi familia cayó el día de mi cumpleaños. Cumplía 30 años. 30. Nunca había celebrado nada grande porque siempre había prioridades. Pero Andrés organizó una cena pequeña. Solo nosotros y mi familia. Yo estaba feliz. Por primera vez en años. Pensé. Tal vez las cosas podían mejorar. Qué ingenua fui. Durante la cena, Andrés anunció que quería que nos mudáramos juntos. Y mi madre casi dejó caer la copa. Mi padre se quedó congelado. Daniel soltó una risa burlona. ¿Y quién va a mantener esta casa?, dijo. Todos se rieron. Todos. Incluso mi madre. Como si fuera un chiste. Pero yo no me reí. Porque por primera vez escuché la verdad completa. No me veían como hija. Me veían como cartera. Esa noche discutimos horrible. Mi madre lloraba diciendo que yo era egoísta. Mi padre gritaba que después de todo lo que hicieron por mí, los abandonaría. ¿Lo que hicieron por mí? Yo había pagado literalmente todo. Todo. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Daniel me miró directamente y dijo. Si te vas, acuérdate que esta casa no es tuya. Silencio. Sentí el corazón detenerse. ¿Cómo que no es mía? Nadie respondió. Hasta que mi padre habló. La casa estaba a nombre de Daniel desde hacía años. Años. Mientras yo pagaba hipoteca. Impuestos. Reparaciones. Todo. Mis piernas comenzaron a temblar. Mi madre intentó justificarse. Era por seguridad. Mentira. Habían planeado todo. Me usaron. Me exprimieron. Y se aseguraron de que jamás tuvieran nada propio. Esa noche me fui llorando. Pero todavía faltaba el golpe final. 2 días después revisé unas cajas viejas buscando documentos. Y encontré algo que jamás debía haber visto. Una prueba de ADN. La fecha era de hacía 20 años. Y el nombre de mi padre no coincidía con el mío. Pensé que era un error. Hasta que escuché accidentalmente una conversación de mi tía. Mi madre había tenido una aventura años antes. Mi padre lo sabía. Y desde entonces me culpó en silencio por destruir su vida. Por eso nunca me amó. Por eso siempre fui la sacrificada. Por eso Daniel era el favorito. Porque él sí era su verdadero hijo. Sentí náuseas. Toda mi vida encajó de golpe. Todo el rechazo. Todo el abuso emocional. Todo. Esa noche me derrumbé completamente. Pero también nació algo nuevo dentro de mí. Rabia. Y por primera vez, dejé de sentir culpa. Desaparecí de sus vidas. Cambié de número. Me mudé con Andrés. Empecé terapia. Y durante meses no respondí mensajes. Al principio me insultaban. Luego comenzaron las amenazas. Después llegaron los ruegos. Porque sin mí, todo empezó a derrumbarse. Mi padre volvió a endeudarse. Daniel debía dinero. Mi madre no podía sostener la casa. Y entonces ocurrió algo hermoso. Por primera vez. No era mi problema. Pero ellos no iban a rendirse tan fácil.
Una tarde mi madre apareció en mi trabajo llorando. Haciendo espectáculo. Tu padre está enfermo. Todos me miraban. La vieja Valeria habría corrido a ayudar. Pero esta vez pregunté algo diferente. ¿Qué necesitan exactamente? Dinero. Obviamente. Siempre dinero. Cuando dije que no, mi madre cambió por completo. Su rostro se volvió frío. Después de todo lo que hicimos por ti. La miré directo a los ojos. Y respondí. ¿Te refieres a usarme durante años mientras escondían que ni siquiera era hija de él? Se quedó blanca. Completamente blanca. Y por primera vez, vi miedo en ella. Pensé que el dolor había terminado. Me equivoqué. Porque Daniel decidió vengarse. Comenzó a publicar indirectas en redes sociales. Decía que yo abandoné a mis padres enfermos. Que era una hija malagradecida. La gente empezó a atacarme. Mensajes horribles. Insultos. Amenazas. Y entonces entendí algo. Mi familia todavía creía que podían controlar la historia. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban. Pruebas. Años de transferencias. Préstamos. Mensajes. Audios. Todo. Y decidí esperar el momento perfecto. Ese momento llegó en el cumpleaños número 60 de mi padre. Hicieron una fiesta enorme. Invitaron familiares. Amigos. Vecinos. Y por supuesto. Querían presumir que eran la familia perfecta. Yo aparecí sin avisar. El silencio fue inmediato. Mi madre parecía haber visto un fantasma. Daniel se acercó furioso. ¿Qué haces aquí? Sonreí. Vine a darles un regalo. Conecté mi teléfono al televisor. Y empezó el verdadero espectáculo. Mostré transferencias. Recibos. Préstamos. Audios de mi madre manipulándome. Videos donde Daniel se burlaba de mí mientras yo pagaba sus deudas. Y finalmente. La prueba de ADN. Toda la sala quedó congelada. Mi padre comenzó a gritar. Mi madre lloraba desesperada. Daniel intentó apagar la televisión. Pero ya era tarde. Todos habían visto la verdad. Todos. Y entonces dije la frase que esperé años para decir. Me quitaron mi juventud, pero nunca volverán a quitarme mi vida. Y me fui. Mientras detrás de mí, su mundo se hacía pedazos. Meses después la casa fue embargada. Daniel desapareció lleno de deudas. Mi padre terminó solo. Y mi madre intentó buscarme muchas veces. Nunca respondí. Porque algunas heridas no sanan con disculpas. Pero yo sí sané. Poco a poco. Aprendí a vivir sin culpa. Aprendí que amar no significa sacrificarse hasta desaparecer. Y un año después. Andrés me pidió matrimonio frente al mar. Lloré como nunca. No por tristeza. Sino porque finalmente entendí algo. La familia no siempre es la sangre. A veces. La verdadera familia es la que jamás te usa. Y mientras veía el atardecer junto al hombre que me ayudó a reconstruirme. Sonreí. Porque después de toda una vida siendo utilizada. Por fin era libre.